Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por traernos a este lugar para poder oír tu palabra, para poder cantarte a ti, para poder tener comunión, Señor, con tu iglesia, pero de manera muy especial por tu Espíritu en y con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por moverte en este lugar de manera tan preciosa. Señor, y ya ministrar a nuestros corazones a través de cada uno de los cantos, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque de verdad tú eres el agua que sacia la sed. Tú eres el pan, Señor, que alimenta el alma. Señor, y estamos contentos también de poder ahora comer y beber de ti a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des gracia para entender. Ayúdanos a entender tu palabra, que hoy tu Espíritu, en la medida en la que tu palabra es predicada, tu Espíritu pueda venir a este lugar. Ayudarme, Señor, a predicar como debo hacerlo. Señor, y a cada uno de mis hermanos y a todos nosotros, Padre, que podamos oír tu voz, más allá de la voz del predicador, que podamos oír, Señor, tu voz y ser transformados por tu gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. No sé si tenéis algún lugar especial en el que os guste orar. Aquel lugar especial al que te gusta ir para orar. Yo tengo algunos. Recuerdo en mi primera juventud, a mí me gustaba mucho ir, cuando teníamos vacaciones en la playa, ir a primera hora de la mañana. Iba corriendo hasta la playa, íbamos a la casa de un tío allá en Brasil, que tenía una casa en la playa, iba corriendo hasta la playa y me encantaba llegar antes del amanecer para poder orar en aquel lugar mientras caminaba y veía la salida del sol. Era un lugar muy bonito para poder orar y tener comunión con Dios. Después, otro lugar que a mí me gusta mucho orar es en una capilla protestante en Norteamérica. Cuando voy con Gaby allí, hay una capilla que tiene una torre grande, fue hecha en homenaje a la esposa de Billy Graham. Y en esa torre hay una pequeña habitación donde es precioso orar. Hay una pequeña ventana que da a las montañas verdes. Y en aquel lugar también, cuando voy a Estados Unidos, pues paso horas. Amo orar en aquel lugar. Y así, habitualmente me gusta orar en mi ático. Allá arriba en mi casa también tengo un sofá que me gusta allí en el ático por la mañana para hacer mi devocional. Hermanos, a veces el Señor nos regala lugares tan bonitos para orar, ¿no es verdad? Donde la estética, la belleza, el ambiente, de alguna manera parecen despertar el alma para poder contemplar la belleza del Señor y tener pues un tiempo bonito con Él. Pero hermanos, a veces las mejores oraciones acontecen en los lugares más inhóspitos, más difíciles, en los lugares donde parece que todo es contrario a ti. Hoy yo quiero ir a un lugar de esos con vosotros. Quiero hoy meditar en la oración de Jonás. La oración de Jonás, Jonás capítulo 2. Vamos a ir ahí y vamos a ir a uno de los lugares donde acontece una de las oraciones más preciosas de toda la Biblia, pero en uno de los lugares más difíciles e insólitos que uno podría imaginarse. Jonás va a orar a partir de las olas del mar que caen sobre él y desde el vientre de un gran pez. Así que nada, esa es la oración que vamos a leer hoy en Jonás capítulo 1, versículos 17 al 2:10, esa va a ser la lectura y vamos a orar y vamos a leer y vamos a meditar en el texto. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez,
y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí la lectura bíblica, vamos a meditar en la palabra. Hermanos, en primer lugar, sería bueno que pudiésemos recordar cómo Jonás llegó a este lugar, ¿okay? Cómo llegó a ese lugar. Hay varios que habéis acompañado la serie, hay algunos que no. Por lo tanto, sería importante empezar por ahí. Hermanos, Jonás era un profeta fiel al Señor, que ministraba en el reino del norte, más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, cuando el rey era Jeroboam II. Y en una ocasión, cuando estaba ministrando al Señor, la palabra de Dios vino a la vida de Jonás y Dios le llamó a predicar a su juicio sobre la gran ciudad de Nínive, una ciudad, la capital de Asiria, de unos 500,000 habitantes. Hermanos, Jonás se negó en rotundo a hacerlo. En vez de ir en dirección a Nínive, él cogió un barco que iba en dirección a Tarsis. Para él era completamente inaceptable predicar el evangelio en un lugar tan hostil y tan contrario a Dios y a su pueblo, a la propia nación de Jonás. Por lo tanto, Jonás, estando en la embarcación y tal vez pensando que todo iba a ir bien, él se echó a dormir en el camarote. ¿Os acordáis? Hablamos de eso el domingo pasado. Y Dios, hermanos, que no ceja en sus propósitos, que siempre va hasta el final en lo que él pretende hacer y que ese que además gobierna el viento, el mar, las olas. Él despierta una tempestad enorme en el mar Mediterráneo, tanto que la embarcación peligraba en hundirse. Los marineros empiezan a aligerar la nave, comienzan a rogar a sus dioses para que la nave no terminase en el fondo del mar. Y hermanos, Jonás seguía dormido. A él nada le inmutaba. Él estaba seguro de estar haciendo lo que tenía que hacer. Tanto es así que el capitán del barco tiene que acercarse a Jonás y decirle en el versículo 6 del capítulo 1, le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. En ese momento, pues desde luego Jonás se levanta. Y cuando Jonás se levanta, los marineros estaban echando suertes para ver quién era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Porque ellos entendían que aquella no era una tormenta normal. Y desde luego, hermanos, Dios, que gobierna sobre la suerte, hace que la suerte caiga ¿en quién? Jonás. Cuando la suerte cae en Jonás, todos empiezan a preguntarle a Jonás qué estaba ocurriendo. Y Jonás es muy sincero. Jonás les dice: pues mira, yo soy hebreo, yo soy del pueblo de Dios, yo temo al Dios que hizo el mar, los cielos, la tierra. Y por cierto, como Dios es justo, y Jonás lo sabía, os quiero decir que la culpa de todo lo que está pasando aquí es mía. Entonces los marineros le preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer para que se aquiete el mar, para que mengue la tormenta? Y ellos le dicen: pues mira, la única solución, les dice Jonás, es lanzarme a las aguas. Uno no sabe bien por qué Jonás quería ir a las aguas, ¿no? Si el propósito era realmente aplacar la tormenta o porque él no quería ir bajo ningún concepto a Nínive, no lo sabemos, ¿no? Bueno, los marineros, que eran gente noble, hacen un último intento por hacer volver la nave a Jope, pero no lo logran hacer porque la tormenta va a más y ellos terminan por lanzar a Jonás a las aguas, ¿ok? Lanzar a Jonás a aquel lugar. Hermanos, cuando Jonás cae en aquel lugar, me imagino que él estaba pensando: bueno, este es el fin, se acabó, se terminó. Ahora mismo solamente la ira de Dios y el infierno van a pesar sobre mí, porque sé que soy profeta, sé que temo a Dios, pero sé que esta realidad de mi vida es una expresión justa de su juicio sobre mí. Pero hermano, Jonás no podría imaginar lo que Dios iba a hacer. Dios a veces tiene un buen sentido del humor, ¿no es verdad? Y mirad lo que dice el versículo 17 del capítulo 1. Dice: Pero el Señor tenía preparado, o sea, él ya tenía preparado de antemano, él sabía todo lo que iba a ocurrir y este monstruo marino estaba preparado. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Queridos hermanos, quiero detenerme un poquito aquí en el asunto del pez, ¿vale? Tal vez alguno en este lugar pueda decir: bueno, esto es francamente difícil de creer. Bueno, yo quiero pedirte por favor que creas por un instante, ¿vale? Yo quiero animarte a creer para ver quién es Dios y lo que Dios está haciendo, y verás que hasta el final del sermón te vas a dar cuenta de que esto es verdad y que es muy verosímil a partir de la obra de Dios en la vida del hombre. Hermanos, quiero hablaros un poquito de este pez.
Casi siempre cuando pensamos en el pez, ¿no? Cuando eres niño y piensas que el pez se tragó a Jonás, piensas que el pez es una expresión de la ira de Dios, ¿no? El pez, claro, abriendo su fauce y comiéndose a Jonás, solo puede ser una expresión del enfado divino para con su vida, pero bajo ningún concepto. El pez, antes de ser una expresión del enfado de Dios, es una expresión ¿de qué? De su misericordia, de su gracia. En primer lugar, el pez fue un medio de gracia, un medio de salvación. El medio que Dios otorgó para poder mantener con vida en medio a su rebelión al profeta, para cumplir en él sus propósitos eternos. Hermanos, ¿qué nos enseña en primer lugar este pez? Lo primero que nos enseña es que los propósitos de Dios no cambian, que hay una gracia soberana, que hay una gracia insondable, que hay una gracia que se extiende para con el pecador antes del principio de los tiempos y que hace con que lo que sale de la boca de Dios sobre la vida del hombre, sobre aquellos que Él ha escogido, se cumpla. Hermanos, Dios quería que el evangelio se predicase en Nínive y que Jonás fuese el profeta. Y eso es lo que iba a acontecer. Hermano, eso es para dar botes de alegría. Hermano, mira, por favor, escúchame bien. La única razón por la cual tú permaneces en la fe, la única razón por la cual el pecado que milita en tu alma no ha prevalecido contra ti es una gracia de Dios que te hace perseverar hasta el final. Hermano, yo bajo ningún concepto le quito la importancia a que tú permanezcas en la santidad. Bajo ningún concepto, has de permanecer en la santidad, has de vivir los tratos de Dios, has de perseverar. Pero al final del día, Jonás y todo verdadero creyente debería entender humildemente que la salvación es del Señor. Y que aquellos que Él ha escogido los lleva hasta el final. ¿Por qué? Porque así lo quiere. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, ese es un gran consuelo, ¿no es verdad? Yo a veces no sé tú, yo a veces me despierto por las mañanas preguntándome por qué no soy ateo. Quiero decir, ¿por qué no me he despertado esta mañana como un ateo? Bueno, la única respuesta, la última respuesta, la respuesta es la gracia perseverante de Dios obrando en mi corazón a cada día, el tiempo entero, el pez que me sostiene aún en mi pecado y rebelión. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristiano, alégrate en el Señor, humíllate, agradece, dile gracias Padre, gracias por sostenerme en el camino, gracias porque a pesar de tanta rebelión en mi corazón, de tantas caídas en el camino, el pez de tu gracia eterna me sostiene y me lleva hasta el final. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las escogí, conocer es escogí en amor. Yo las conozco y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Tampoco de la mano de mi Padre que me las otorgó. Porque yo y el Padre somos uno en ese propósito de salvar a mi pueblo. Hermanos, en primer lugar, el pez es un medio de gracia. Y como iglesia tenemos que recordar el tiempo entero esta realidad para vivir humildes delante del Señor y darle la gloria que es debida a su nombre. En segundo lugar, hermanos, el pez fue un medio de arrepentimiento. No solamente es un medio de gracia, es un medio de arrepentimiento. Es muy curioso, mira, la palabrita arrepentimiento, yo la estuve buscando ahí en el hebreo porque no se me da muy bien. Pero en hebreo es bien bonita, es una palabra que es teshuvah, esa es la idea, teshuvah. ¿Okay? En el griego es metanoia, en el griego es teshuvah. ¿Y sabéis lo que significa? Literalmente significa volver hacia atrás, regresar, dar media vuelta y volver al lugar del que nunca debías haber salido. Ahora, hermanos, ¿cuál es el medio de transporte que Dios utilizó para hacer a Jonás volver al lugar del que nunca tenía que haber salido? El pez, hermanos. Dios envió al pez para buscar a Jonás en medio del Mediterráneo y hacerle volver hasta Jope y de Jope volver a Nínive. ¿Sabéis por qué? Porque la gracia soberana de Dios, ella siempre deriva en arrepentimiento. Hermanos, yo sé lo que pasa por la cabeza de algunos cuando escuchasteis el punto anterior. Podríais pensar, vale,
Si la gracia soberana es la que me sostiene hasta el final, ¿no podría yo vivir en la práctica del pecado o sencillamente vivir una vida ligera delante del Señor? A fin de cuentas, Él es el que me sostiene. Pero cuando vemos a este gran pez, aprendemos, hermanos, que la misma gracia que nos hace perseverar, a pesar de nuestra rebelión y aflicción, es la que nos hace volver de donde nunca teníamos que haber salido. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Me encanta lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios para con nuestras vidas es la que nos guía al arrepentimiento. Sabéis, el hombre incrédulo que no conoce el amor y la gracia de Dios puede aprovecharse del evangelio para vivir en el pecado. Puede decir, bueno, como Dios me ama mucho, como Cristo me perdona, yo voy a vivir como se me dé la gana. Pero aquel que ha experimentado de verdad la gracia de Dios, el amor de Cristo, va a desear y va a andar en la senda de la santidad. ¿Os acordáis, hermanos, de aquella mujer que fue muy perdonada por Jesús? ¿Qué es lo que ella hizo? Rompió el vaso de alabastro. Mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que mucho ama, rompe el vaso de alabastro. Es lo que ocurre, es lo que acontece. En efecto, aquel que experimenta la seguridad que tiene en el amor de Cristo, encuentra vigor para matar en su alma aún los pecados más groseros, porque se sabe victorioso desde el principio. Porque sabe que el Señor le va a dar la victoria desde el principio. Hermano, el pez es la gracia soberana, amén. El pez es el arrepentimiento. Pero el pez también implica la corrección de Dios en la vida de Jonás, la disciplina divina en el profeta. Hermanos, al mismo tiempo que Dios está mostrando su gracia, al mismo tiempo que Él está llevando a Jonás a volver al lugar del que nunca tenía que haber salido, le está dejando también experimentar en su alma la hiel de su pecado, la profundidad de su maldad y las consecuencias de su rebelión. Él lo tenía que hacer. Hermano, Dios no le llevó a Jonás un crucero para que volviese en un crucero en el Mediterráneo a Jope. Él iba a estar 3 días y 3 noches en el lugar más inhóspito de la tierra, en el vientre del pez, con las algas en la cabeza, experimentando lo que el pecado produce en nuestra vida. Hermano, el pecado es mortal. Y a veces Dios, para tratar con nosotros, permite que el pecado nos lleve a lo más profundo, que nos lleve a la agonía, a la aflicción, al desespero. Y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Acaso es que Dios no me ama? No, porque te ama. ¿Pero cómo es eso? Porque te ama, porque quiere que te vuelvas hacia Él, porque quiere tratar con tu corazón. Por eso el Señor muchas veces nos deja junto a Jonás descender a lo profundo del Mediterráneo. Hermano, ¿alguna vez te has visto en ese lugar? Hermanos, yo me he visto varias veces en ese lugar, lo tengo que confesar, y varias veces el Señor ahí ha tenido que tratar con mi corazón. Así que si estás en ese lugar en esta mañana, es un buen lugar para estar porque vas a ver lo que Jonás hizo en ese lugar. Ok, así que el pez es un medio de gracia, un medio de arrepentimiento, pero también desde luego es un medio de corrección, de trato. Que Dios una y otra vez, cuando nos apartamos de Él, tiene que obrar y traer a nuestras vidas. Pero tal vez lo más bello de todo, y ahora vamos a dar un salto al versículo 1 del capítulo 2, es ver lo que Jonás hace en este punto de la narrativa. Mirad lo que dice el versículo. Entonces, tomad nota de esto, entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del gran pez. Hermano, esta es la primera vez en toda la historia de Jonás, en toda esta narrativa de la historia de Jonás, que Jonás ora. Hasta aquí Jonás no había orado, hasta aquí Jonás no había buscado el rostro del Señor, pero esta es la primera vez que vemos a Jonás de verdad orando. Y hermanos, esta es una muy buena noticia, es bueno ver aquí a Jonás orando, porque ¿sabéis lo que significa? Significa que Jonás estaba volviendo a la presencia del Señor. ¿Os acordáis que hasta aquí Jonás estaba el tiempo entero huyendo, huyó hasta Jope, huyó a la nave, huyó al sueño, huyendo, queriendo irse a Tarsis, huyendo el tiempo entero, pero ahora le vemos orando. Y cuando vemos a Jonás orando, le estamos viendo volver a la presencia del Señor, porque hermanos, orar es entrar en la presencia del Señor, pero orar de verdad, orar de corazón, no solamente con las palabras, orar con un corazón roto delante del Señor, cuando todo tu ser a una entran en su presencia y
claman y buscan su rostro. Eso es lo que Jonás estaba experimentando. Jonás estaba buscando el rostro del Señor y eso implica restauración, eso implica sanidad, eso implica que su alma estaba volviéndose a su Dios. Hermanos, siempre que oramos de verdad, siempre que lo hacemos de corazón, eso es una expresión de que la comunión con Dios está siendo restaurada, de que el Señor está tratando nuestras vidas, que su gracia se está manifestando en nosotros. Pero hermanos, ojo, estoy hablando de orar de verdad. Creo que todos sabemos la diferencia entre orar y orar, ¿no es verdad? Una cosa es orar, otra cosa es orar. Una cosa es orar, otra cosa es orar. Tú puedes orar y tú sabes si eres cristiano cuando estás sencillamente orando. Y hay otros momentos, hermano, que estás orando, pero orando de verdad. Cuando tu alma, cuando tu espíritu, en espíritu, empieza a clamar al Señor. Y cuando eso ocurre, puedes estar seguro de que está operando una restauración, de que estás entrando en la presencia del Altísimo. ¿Os acordáis cuando el Señor salvó a Saulo de Tarso? Claro, toda la iglesia estaba muy asustada con ese hombre porque él perseguía a la iglesia. Y cuando Jesús se le manifiesta a Ananías para decirle que fuese a encontrarse con Saulo y orar por él, Ananías se muere de miedo porque sabía que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pero Jesucristo, para consolar a Ananías y decirle, mira, yo estoy haciendo una obra genuina en la vida de este hombre, ¿sabéis lo que le dice? Le dice en el capítulo 9, versículo 11 de Hechos, lo voy a leer textualmente, dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando alguien ora, pero cuando alguien ora de verdad, es que ha nacido de nuevo. Es que conoce a Dios, es que está en comunión con Dios. Tú puedes orar, pero orar de verdad lo haces solamente cuando Él restaura tu alma. Hermano, Jonás reconoció que su mayor necesidad era volver a la presencia de Dios. Tal vez algunos en este lugar tengan que reconocer la misma realidad en esta mañana. Tú te preguntas, ¿qué necesito en el día de hoy? ¿Cuál es la mayor necesidad de mi vida en el día de hoy? Y tal vez hay varias cosas que vienen a ti. Tal vez algunos piensan, bueno, tengo que mejorar en el trabajo, otros piensan en situaciones familiares que tienen que cambiar. Algunos inclusive piensan en necesidades subjetivas del alma, como ser libre de la depresión o de la ansiedad, o etcétera y tal. Yo quiero decirte, la mayor necesidad que tienes es volverte al Señor, es volverte a tu Dios, es volverte a aquel para quien fuiste creado y el único que de verdad necesita tu alma. ¿Qué es lo que necesitas, amigo? Necesitas orar. Amén. Necesitas orar, eso es lo que necesitas. Ahora bien, necesitas orar. Ahora bien, hermanos, dicho lo anterior, lo que hemos dicho hasta ahora, desde luego hemos de reconocer que Jonás comenzó a orar en su quebranto. Solamente en ese momento él empezó a orar. ¿No es verdad? Hasta aquí Jonás no había orado, pero ahora entonces oró Jehová a su Dios desde el vientre del pez. Hermano, hasta que Jonás no se vio cubierto por las aguas, por las algas y comido por el pez, él no levantó su oración delante del Señor. ¿No es triste que muchas veces sea así con nuestras vidas? A veces, hermanos, para orar, pero para orar de verdad, Dios nos tiene que llevar a ese lugar, a lo profundo, tiene que quebrantar nuestro corazón. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que actuar así? ¿Sabes? La oración de verdad, aquella que es de en serio, ¿ok? Orar de verdad, es una manifestación de insolvencia, de necesidad. Mira, cuando tú oras, cada vez que tú oras, tú estás reconociendo tu propia insolvencia, tu completa incapacidad de confiar en el hombre, el hecho de que has dejado de confiar en tu propio brazo y te estás volcando a Dios diciéndole, te necesito, confío en ti y espero en ti. La verdadera oración nace de esa realidad y esa realidad es contraria a la naturaleza pecaminosa del hombre. Hermanos, desde Adán, a causa del pecado, todos somos autónomos y solventes. No necesitamos a nadie, no queremos a nadie y tenemos una extraña confianza en la fuerza de nuestro brazo que nos aparta del lugar de la oración. Por eso, hermanos, para llevarnos a orar de verdad, Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Y Él lo hace una y otra vez. Él viene a nuestras vidas para llevarnos a buscar su rostro a partir del quebranto. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Me libró de dónde? Del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación y puso mis pies sobre una roca. Hermanos, y eso hace con que, venid conmigo por favor, algo muy extraño acontezca en el hombre. Y es que muchas veces cuando peor el hombre está, o peor parece estar, es cuando mejor está.
Hermano, tú veías a Jonás en esa... Coge la imagen, coge esa sola imagen. Y tú dirías, bueno, de toda la narrativa este es el peor momento de su vida. No puede estar en peor lugar. Se está hundiendo, las algas están sobre su cabeza. El monstruo marino se lo traga. Él no va a respirar en ese lugar. Pero en ese lugar, él estaba en el mejor lugar que podía estar. Hermano, lo he visto tantas veces. Lo veo en mi vida, lo veo a mi alrededor. El domingo pasado, un hermano de la congregación, no voy a decir quién es, aunque me muero de ganas de hacerlo, me dijo, pastor, yo soy Jonás. Ya sabe quién es. Yo soy Jonás, me dijo, porque el Señor me tuvo que llevar a ese lugar para que ahí yo pueda orar y conocerle de verdad. Hermano, a veces cuando parece que peor estamos es cuando mejor estamos. Yo os soy honesto, algunos de los momentos de mayor comunión que he tenido con Dios han sido también al mismo tiempo los momentos de mayor quebranto en mi vida. Así que, hermano, aprovecha tus quebrantos para volcarte al Señor en oración. Amén. Aprovecha, y cuando el Señor te dé quebranto, recuerda qué es lo que el Señor está haciendo y llamándote a orar. No tardes. ¿Por qué tardas, hermano? ¿Por qué tardas en buscar el rostro del Padre cuando Él te quebranta? ¿Por qué no acudes a Él? ¿Por qué no aprovechas de esas realidades que Él opera en tu vida para tomarlas y buscar su rostro? Hermano, no desaproveches la gracia. El corazón endurecido ya no va a buscar más, se va a sentir al solvente y se va al infierno de ese modo. Pero el hecho de que Dios te permita experimentar las profundidades del alma no son otra cosa que el altavoz divino, como diría C.S. Lewis, ¿no? ¿Verdad? El altavoz de Dios que nos llama a volver hacia Él. Hermano, una cosa más referente al hecho de que Jonás oraba antes de entrar propiamente a la oración, ¿vale? Hablamos del pez, ahora estamos hablando del hecho de que Jonás orase, sencillamente Jonás ora, lo hace a partir del quebranto, pero algo bello de la oración de Jonás es que la oración de Jonás es un salmo. ¿Sabías que es un salmo? En efecto, es una poesía hebrea. Okay, todo el resto de la narrativa del libro de Jonás es narrativa, pero aquí en esta porción lo que tenemos es un salmo. Y un salmo nada original. En efecto, es interesante porque si tú lees este salmo y conoces bien el Salterio, conoces los salmos, te vas a dar cuenta de que Jonás está tomando varias frases de los salmos y las está aplicando a su propia realidad. A veces pensamos que la oración espontánea es la mejor, pero no siempre ocurre, ¿no es verdad? A veces el orar, la palabra del Señor es algo muy, muy profundo también. Claro, algunos se preguntan, bueno, pastor, pues me cuesta imaginarme a Jonás escribiendo un salmo en el vientre de gran pez y además con una poesía tan extraordinaria. Yo he visto algunas fotos, algunos cuadros donde te pintan al pez, a Jonás adentro con un escritorio, con una mesita, escribiendo, ¿no? Claro, si te lo imaginas así realmente es difícil. Pero no es lo que ocurrió. En efecto, seguramente Jonás escribe esta poesía cuando ya termina la experiencia, recordando todo lo que vivió. Así que esa es un poco la idea. Pero hermanos, me encanta Jonás, porque fíjate, Jonás conocía mucho de la Biblia, muchísimo de la Biblia. Conocía los salmos de memoria, se conocía las verdades doctrinales como nadie, él era un profeta. Pero hizo falta el quebranto para que la Biblia, la teología, ardiese en llamas y se levantase cual incienso a la presencia del Señor. Hermano, a veces tú puedes preguntarte, ¿por qué sé tanto y siento tan poco? ¿Por qué sé tanto y siento tan poco? ¿Por qué hay una distancia tan grande entre aquello que conoce mi alma y aquello que conoce mi mente y aquello que experimenta mi corazón? Hermano, el quebranto. Si la verdad bíblica en la mente es como el incienso que estaba en el altar del templo, es necesaria la llama del quebranto, el fuego del quebranto, para que esa realidad suba en oración delante del Altísimo. Hermano, la manera en la que Dios hace que la verdad descienda aquí, de aquí a aquí, es el quebranto. Y cuando eso ocurre, ¿cómo lo sé? Bueno, porque esa palabra va a subir en oración delante del Señor. Esa palabra se va a elevar delante del Señor y tú vas a hacer teología en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? En segunda persona, hablando con Dios. En segunda persona, tú Señor, tú eres. ¿Se acordáis del Salmo 23, hermano? Primera parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí, en los buenos y delicados pastos, Él está hablando acerca de Dios. Él es mi pastor, nada me falta, Él me conforta, Él me guía.
Pero ahora cuando llega el versículo, no me acuerdo si es el 3 o el 4, él dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Opa, porque tú estarás conmigo. En el valle de sombra de muerte, ¿con quién empieza a hablar él? Con Dios. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Hermano, ¿qué necesitas? Necesitas aprender a orar. De nuevo, perdóname que sea pesado como pastor, pero tal vez has venido a este lugar preguntándote, no, bueno, ¿qué es lo que necesita mi alma? ¿Qué es lo que más necesita mi corazón? Bueno, tal vez necesites muchas cosas, pero varios de los que están aquí, estoy absolutamente seguro de que la mayor necesidad que tenéis es la de aprender a orar, pero aprender a orar orando, orar de verdad, orar al Señor. Quiero animarte a hacerlo. Quiero animarte a hacerlo. Tú preguntas, ¿qué le falta a mi vida cristiana? ¿Por qué no venzo determinadas formas de pecado? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué mi alma? Necesita orar, hermano. Coge tu Biblia, medita en ella y busca el rostro del Señor. Amén. Muy bien, entramos a la oración un poquito, iglesia. Meditamos en la oración y vemos lo que Jonás nos enseña a partir de ella. Versículo 2, encontramos un resumen o una síntesis de la oración de Jonás y es absolutamente maravillosa. Versículo 2 dice, Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, fíjate qué interesante, ¿no? El Seol, él nos habla ahí del Seol, hablé de eso el domingo pasado. El Seol es el lugar de los muertos, ¿ok? Eso es lo que significa, el lugar de los muertos, que en la imaginería judía se encontraba en el fondo del mar. Para los judíos, los muertos estaban ahí, en el fondo del mar. De modo que cuando Jonás se hundía en las aguas del mar, cuando la muerte ya iba abriendo sus fauces delante de él, él veía que iba a morir. En ese momento de aflicción extrema, él clama al Señor, él busca al Señor. ¿Ok? Es interesante porque como él dice desde el Seol, hay algunos teólogos que piensan que Jonás puede inclusive haber muerto. En efecto, que él murió y que clamó del lugar de los muertos. Es una posibilidad. Yo me inclino a pensar que no, pero puede ser. Él dice que él estaba ya en ese lugar. Tal vez él murió, tal vez está usando una alegoría. ¿Quién sabe? El asunto es que Jonás nos quiere decir que cuando él estaba en su angustia extrema, cuando él estaba en el lugar donde ya no podía salir, el lugar de los muertos, cuando ya no podía bajar más profundo, en ese lugar él clama a Dios y él es librado, oído por el Señor. ¿Sabéis? Oír para Dios es actuar. Cuando la Biblia nos dice él me oyó, quiere decir él me respondió. Para Dios oír y actuar son la misma cosa. Cuando él oye, él actúa y actúa favorablemente. Por lo tanto, Jonás dice, mira, cuando yo estaba en mi mayor angustia, en mi mayor aflicción, yo clamé al Señor y él oyó mi clamor, él me respondió. Eso me hace acordar el Salmo 116, versículo 1. Salmo tan bonito. Salmo 116, versículo 1, dice lo siguiente. A ver si lo abro aquí. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, eso es lo que Jonás hizo. Y tal vez una de las mejores noticias para todo verdadero creyente en la faz de la tierra es saber que tenemos a un Dios que nos oye en nuestra aflicción. Hermanos, eso es absolutamente maravilloso. Eso es lo que distingue a Dios de cualquier otra forma de ídolo. Los ídolos al final del día no te van a oír, te van a desechar. Pero el creyente tiene a un Dios que oye, a un Dios que responde, a un Dios que salva. Hermano, no sé tú, pero yo he pasado por tales aflicciones de alma en mi peregrinar que mi única esperanza, y lo digo delante de Dios y Dios sabe que es verdad, hermanos, mi única esperanza al llegar al final del día era saber que tenía un lugar al que orar. Tenía un Dios al que orar, un lugar al que ir para buscar el rostro del Señor. Hermano, qué bueno es para el creyente saber que en todas sus aflicciones Él tiene a un Dios que le oye, a un Dios que le salva, a un Dios que viene a su encuentro. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Jonás nos dice, invoqué mi angustia a Jehová. Tal vez hay gente en este lugar en angustia. ¿Qué puedes hacer? Pues invoca a Jehová porque Él oye, porque Él responde. Así de sencillo, busca su rostro. En la medida en la que Jonás clama al Señor e invoca su nombre y Él responde, hay algunas cosas que Jonás reconoce y conoce de lo que Dios está haciendo en su vida.
de lo que Él está obrando en la vida de Jonás. En medio de la oración Él nos habla de algunas cosas que Él reconoce en medio de su quebranto. Míralas conmigo, versículo 3. Jonás reconoce que Dios era soberano sobre su aflicción. Dios era soberano sobre todo lo que él estaba viviendo. Versículo 3 dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas pasaron sobre mí. Queridos hermanos, bien interesante, Jonás reconoce que era Dios el que estaba obrando todo lo que él estaba viviendo. Dejadme leeros lo que dice Sinclair Ferguson al respecto, un pastor al que amo mucho, escocés que está sirviendo en Norteamérica. Sinclair Ferguson dice al respecto: en términos teológicos, Jonás percibe la diferencia entre las causas secundarias y la causa primaria. ¿Ok? Entonces Jonás dice, bueno, desde luego estoy en este lugar, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, por la realidad de mi propio pecado, hablaremos de eso más tarde. En segundo lugar, porque se levantó una gran tempestad, una tormenta. En tercer lugar, porque los marineros me lanzaron al agua. Y esa es la razón por la que estoy en este lugar. Pero hermanos, por encima de todo eso, es la mano del Omnipotente la que está obrando en mi vida. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a orar, tú empiezas a tener ese sentimiento, esa percepción del Dios que está obrando en cada detalle de tu existencia. Y eso es absolutamente fenomenal. En términos teológicos, Jonás percibe la diferencia entre las causas secundarias y las causas primarias. En términos espirituales, él estaba sintiendo lo que toda persona vivificada por Dios siente. La percepción de que la presencia de Dios es tan real y tan cercana que cada evento de nuestras vidas es visto como estando bajo su control. Pocos principios son más importantes en la vida cristiana que el reconocimiento práctico de la soberanía de Dios y de su determinación, motivada por su gracia, de acercarnos a Él, sea cual sea el coste. Cuando sus propósitos involucran aflicción y sufrimiento de cualquier tipo, el conocimiento de su gobierno soberano es lo único que nos puede guardar de las cuevas del temor y el desespero y llevarnos a medidas de gozosa aceptación de nuestra situación. Solamente cuando reconocemos que el propósito de Dios es hacernos como Cristo y que Él opera todos los eventos de nuestras vidas para este fin, comenzaremos a gozarnos en los beneficios producidos por el sufrimiento y la tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tal vez hay algunas personas en este lugar que dicen, bueno, pero pastor, yo les soy honesto, yo no soy capaz de percibir esa realidad. Bueno, hermano, ora. Ora. Quiero decir, es orando cuando hay esa percepción divina del Dios actuante en toda la realidad. Tal vez Dios te ha puesto en una posición como Jonás, solo, ¿no? Jonás en el vientre del pez estaba solo, completamente solo. Todos le habían abandonado, despreciado, humillado, sufriendo. Bueno, pero ¿cómo podía él sobrevivir eso con gran esperanza? Porque a partir de la oración, él se dio cuenta de que Dios estaba obrando soberanamente en toda esa realidad para darle el fin que él deseaba. Un fin de gloria, un fin de bendición, un fin de alabanza a su nombre. Hermano, lo tienes que aprender, ¿eh? Lo tienes que aprender. Tal vez tú dices, bueno, es que hoy no estoy en el vientre del pez, pero estarás. Esta es la vida de este lado de la eternidad. Ok, llega la UCI, hermano. Llega el último día, llega. Y yo como pastor quiero prepararte para eso. Quiero hacerlo. Quiero que puedas pasar por ahí con gozo, mirando a Cristo, confiando en Él. Hermano, empieza por orar y decirle, Señor, ayúdame a verte en cada detalle de mi vida. Ayúdame a verte en cada circunstancia difícil por la que tú me haces pasar. Ayúdame a ver, Señor, que el menosprecio de fulano, que el desprecio de mengano, que el pecado de ciclano, que la situación de sufrimiento que estoy experimentando vienen de tu mano, Señor, para llevarme hacia ti, hacia ti. Lo primero que Jonás aprendió es que, es Dios el que me ha lanzado al mar. Jolín. Vaya trato, es Dios. En segundo lugar, Jonás aprendió y reconoció que él estaba siendo castigado por Dios. Que lo que él estaba viendo era una disciplina, era consecuencia de su pecado. Versículos 4 al 6, primera parte, él dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Y ahora, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, él estaba ya en lo más profundo, ¿no?
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hermano, extraordinario. Jonás había llegado a ese lugar y él reconoce que el castigo de Dios estaba cayendo sobre su vida. Pero tal vez algo bello referente a este reconocimiento de que él estaba viviendo bajo el trato del Señor, bajo la disciplina divina, es que fíjate cómo, por muy dura que sea la disciplina y estemos a grado de perder toda esperanza, porque él dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, él estaba a grado de perder toda esperanza, pero fíjate cómo en la disciplina del Padre siempre hay un elemento de esperanza. Él dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hermanos, la diferencia entre el castigo del impío, cuyo pecado merece solamente el juicio y la ira de Dios y no disciplina, la diferencia entre el castigo del impío y la disciplina del santo, la disciplina del Hijo, es que siempre, bajo los tratos del Señor, hay un elemento de esperanza, hay una percepción, un conocimiento de que por dura que sea la mano del Señor, Él me está empujando a ver su santo templo. ¿Se acordáis? Jonás era profeta, él conocía la oración de Salomón cuando inauguró el templo, cuando dijo que el pueblo de Dios, por muy difícil que fuese su situación, aun cuando sus enemigos se echasen sobre él y aunque pecase de manera grosera, si ellos alzaban sus ojos al templo y oraban hacia el templo, serían respondidos. Y Jonás tenía esa esperanza. Hermano, nuestro templo, ¿quién es? Sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos llama a orar en su nombre. ¿Sabes? Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás orando mirando al templo, mirando al mediador, mirando al lugar de sacrificio, mirando al lugar de gracia, mirando al lugar donde las promesas de Dios son sí y amén en Cristo a favor de su iglesia. Por lo tanto, hermano, por muy profundo que tu pecado te haya llevado, ora en el nombre de Jesús. Ora confiando en la sangre de Jesús. Ora descansando en su obra a tu favor. Y Él te responderá. Hermano, Jonás fue llevado a experimentar su propia muerte. Realmente, literalmente. Tal vez literal, tal vez metafóricamente. ¿Quién sabe? Él estaba muerto en aquel lugar y oraba desde el lugar de los muertos, desde el Seol. O tal vez estaba mantenido con vida en aquel lugar y ora desde ahí. Pero lo cierto es que Jonás estaba orando desde ese lugar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios llevó a Jonás a experimentar un sufrimiento tan agudo, una muerte tan profunda? Desde luego Jonás pecó de manera grosera, era un profeta, era un siervo del Señor, pero no sé, Dios le trata con bastante dureza. Y uno se pregunta, ¿por qué lo lleva hasta ese lugar? ¿No? ¿Por qué lo lleva hasta el lugar donde él dice en el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre? Hermanos, ¿por qué Dios nos lleva muchas veces a experimentar nuestra muerte y perder toda esperanza? Pues nada, hermanos, Dios nos lleva a ese lugar para que podamos conocer al Dios que resucita a los muertos. Amén. Al Dios de la resurrección, al Dios que es nuestra única esperanza. Él nos lleva a desesperar de nosotros mismos para que podamos encontrar en Él el poder de la resurrección. Por eso, por lo tanto, Jonás reconoce la soberanía de Dios, reconoce el castigo de Dios, pero reconoce también la gracia del Dios que resucita a los muertos. Nada, como lo leemos, ahí lo tenéis, ¿verdad? Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Hermanos, al final del día, nuestra única esperanza es el Dios que nos libera de la muerte. Nos libera del pecado, del castigo, del sepulcro, de nuestras agonías, de lo más profundo de la muerte que opera en el corazón del hombre, desde que está vivo, pero muerto delante de Dios hasta que muere físicamente en el último día. Pero la gloriosa esperanza de las Escrituras es que tenemos al Dios que resucita a los muertos. Hermanos, aquel monstruo gigante iba a vomitar a Jonás y de una manera simbólica o tal vez literal, él iba a volver a la vida. Y Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No más que eso, porque Él se levantó al tercer día para darnos una esperanza de vida y de vida eterna. Hermano, Jonás tenía que conocer que la salvación es del Señor. Él lo dice en el versículo 9 de capítulo 1. Es el gran tema, en cierto modo, de todo el libro. La salvación es del Señor. Claro, Él
Jonás se había criado en el pueblo de Dios, ¿no es verdad? Y tal vez tenía bastante confianza en el conocimiento que tenía de las Escrituras y en su posición como profeta. Dios le llama a predicar a los ninivitas y él no quiere ir. ¿Por qué? Porque ellos no merecen la gracia de Dios. Ellos no merecen la gracia de Dios. Bueno, Jonás, te voy a mostrar la gracia de Dios. Te voy a mostrar la gracia que ha tenido que operar en ti para que tú seas mío, para que seas mi hijo. Entonces él lo lleva a ese lugar, lo deja experimentar su muerte, siendo un hijo, lo deja experimentar su muerte y a partir de ahí lo deja experimentar su resurrección. Le prepara para ir a Nínive como un vocero de juicio, pero como un vaso de misericordia, como un vocero de justicia, pero como alguien que había sido quebrantado por la cruz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, has llegado ahí, te ha llevado el Señor a ese lugar, a entender que en tu salvación lo que ha ocurrido es algo absolutamente extraordinario. En tu muerte espiritual Dios te dio vida por gracia y esa es la única razón por la que le sigues. Esa es la única razón por la que sigues al Señor. Espero que el Señor te haya llevado a ese lugar. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Querido hermano, el Señor quiere que tú tengas experiencias mayores de la suficiencia de su gracia en tu vida y por eso te lleva a esas profundas experiencias de muerte en tu peregrinar. Así fue con Jonás, así es con nosotros, así fue con el apóstol Pablo en uno de los textos bíblicos que yo más amo y guardo en mi corazón, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo también fue llevado a experimentar su muerte para experimentar al Dios de la resurrección. Mirad lo que dice, qué interesante. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tus cerrojos sobre mí. Perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Hermano, ¿por qué el Señor te lleva a estos lugares? Para eso. Para que perdida toda confianza en tu conocimiento, en tu piedad, en tu habilidad, en tu moralidad, en tu persona, perdida toda esperanza en ese saco de pecado que eres tú y yo, perdida toda esperanza en toda religión, cultura, en todo lo que de ti proviene, alces tus ojos y encuentres al Dios que por sola gracia, por su solo amor, por su solo poder en Cristo, te salva. Te salva. Viene a tu encuentro. Hermano, ¿por qué no oramos hoy a ese Dios? Amén. ¿Por qué no buscamos su rostro? ¿Por qué no clamamos a Él? ¿Por qué no le decimos: Señor, me traes a este lugar roto, quebrantado, en gran tribulación? Me has llevado a lo profundo, pero yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero experimentar al Dios de la resurrección. Lo quiero conocer, quiero descansar en Él. Quiero ver cómo en la persona de Jesús tú vienes a darme vida. Tú vienes a darme un nuevo corazón. Tú vienes a darme tu salvación. Así que, ¿qué os parece si oramos como iglesia? Si podemos, por favor, tener al grupo de alabanza aquí. Y tenemos un tiempo de responder a la palabra del Señor. Hermano, qué glorioso es nuestro Dios, ¿no es verdad? Cuán bueno es Él. El Dios que nos oye en nuestra aflicción. El Dios que viene a nuestro encuentro, hermanos, en la realidad de nuestro pecado. Que viene a salvarnos, que viene a restaurarnos, que viene a darnos vida. Hermano, quiero animarte a acudir a Él. Quiero animarte a buscar su rostro. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Tal vez es lo que necesita hoy tu alma. Tal vez estás ahí, ¿no? Ahí en lo profundo del mar, en el vientre del pez hoy. Dile al Señor: ayúdame a orar.
Ayúdame a orar, enséñame a orar. Ayúdame a buscar tu rostro, confesando mis pecados, Señor, delante de ti. Descansando, Señor, en tu muerte a mi favor, en tu resurrección. Dile eso al Señor, ayúdame a orar, Señor, ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame a confiar en tu poder, ese poder que resucita a los muertos, Señor, que limpia mis pecados, que me da un nuevo corazón, que me enseña a vivir en santidad, que me hace dar fruto para tu gloria, que me da una esperanza de vida eterna, Señor. Ayúdame, dame gracia hoy para orar y experimentar y conocer lo que conoció Jonás. Vamos a orar. Mientras oramos podemos tener un canto. Hermano, y quiero animarte a hacer ya tu propia oración delante del Señor, lo que Él te haya ministrado en esta mañana, que tú puedas responder a su palabra.